Queremos desglosar lo que fue la cuenta pública ayer con uno de los temas que más preocupa a los chilenos, que tiene que ver, por supuesto, con la seguridad. ¿Fueron suficientes los anuncios del presidente Gabriel Boric en esa materia? ¿Hubo reales novedades? Bueno, Andrea Pino nos ayuda a responder todas estas preguntas. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Natalia, Polo. Queremos saber, desglosar estos anuncios, tener un análisis más profundo de lo que anunció el presidente en materia de seguridad. Desde la oposición ya calificaron estos anuncios como débiles, como más bien anuncios de continuidad, decía el ex subsecretario Gali. Vamos a preguntarle a Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, ¿qué le parecieron todos los temas que se abordaron en esta cuenta pública, en este mensaje? Daniel, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Andrea. A ver, es difícil catalogar si es que son suficientes o no. Lo que podríamos decir básicamente es que todas son medidas que parecieran ir en la medida correcta, en el sentido correcto. Eso sí es cierto y está bien. Ahora, hay ciertas dudas de que pueden ser medidas efectivas porque son bastante de repetir las cosas que ya se habían hecho anteriormente. Por ejemplo, preocupa que haya incrementos de recursos a Carabineros. O sea, eso está muy bien, por supuesto. Carabineros hoy día está en una situación bastante precaria. Hemos aumentado la dotación policial en más de un 100%. O sea, los últimos años, los últimos 10 años, hemos duplicado la cantidad de policías, de Carabineros en particular, que tenemos en la calle. Sin embargo, no ha aumentado de la misma forma los recursos que tienen Carabineros para efectuar su función. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día es que sigue aumentando la dotación de Carabineros con algún apoyo de otros equipamientos que son más bien para recuperar cosas que faltaban. Entonces, aquí creemos que el foco principal en Carabineros en particular no es seguir aumentando la dotación, sino que es que revisemos profundamente cuáles son las funciones que cumple Carabineros hoy día. Hoy día, un carabinero que sale a la calle en la mañana sale con su agenda absolutamente copada de acciones que ya tiene, que ya tiene comprometidas por hacer. Por ejemplo, que tiene que ir a un accidente a sacar y a entrar ellos a un cuidado de una persona que está haciendo su narcotest, por ejemplo, o a cuidar el mismo sitio del accidente, o tiene que ir a entregar una orden judicial en algún domicilio, o tiene que ir a hacer una entrevista para una investigación que está haciendo el Ministerio Público, etcétera. Está llena la agenda de funciones, algunas de ellas muy aportadoras de valor, pero otras que no aportan absolutamente nada. Entonces, lo primero, antes de pensar en aumentar dotaciones, lo que nosotros recomendamos es que revisemos las funciones policiales y veamos cuáles son las que aportan valor y cuáles no, para que podamos sacar esas que no aportan valor y dejar a Carabineros las funciones más útiles. Y que, sin embargo, la más útil que se ha demostrado es el patrullaje preventivo en las calles y es la que más se ha castigado históricamente. Abordemos otros temas también dentro siempre de seguridad. Prohibición total de armas. ¿Qué le pareció esa medida? A ver, nosotros como fundación hemos sido siempre pro de la restricción de las armas en manos de privados. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, una persona primero, no es una herramienta preventiva. Un arma va a poder ser utilizada cuando ya está el delincuente al interior de la vivienda. Y por lo tanto hay otras medidas que podrían prevenir que esa casa sea robada, como poner rejas, como poner iluminación, como despejar para que la vista hacia el interior sea más fácil, etcétera. Hay otras medidas que recomendamos antes de un arma, que un arma solo va a servir cuando ya entraron a la vivienda. Entonces, ahí hay un primer punto. Segundo lugar, si uno quiere tener un arma para defenderse, esa arma tiene que estar suficientemente a la mano, porque no sirve tenerla en una caja fuerte y empezar a destrabar la caja fuerte en el minuto en que uno la va a necesitar. Y por lo tanto, al estar a la mano, es un riesgo de accidente. Y han habido accidentes con armas, aunque se suele pensar que la preparación puede ser muy importante, es muy importante, pero nunca uno va a tener la tranquilidad 100% de que esa arma no va a ser causa de algún accidente en el hogar. Tercero, el robo se puede transformar en más violento, porque cuando uno ya defiende con un arma, si el atacante tiene un arma también, evidentemente no va a dudar en usarla. Entonces la condición de violencia que puede tener ese acto de robo puede ser más violento, etc. Hay muchas razones por las cuales uno podría pensar que un arma tiene muchos riesgos, que no es tan evidente que pueda ser una medida útil para defenderse ante un delito. Entonces, dado eso, nos parece que es pertinente el restringir las armas. Pero
pero ¿hasta dónde? ¿Qué pasa con coleccionistas, por ejemplo, o armas de caza? Ahí hay un tema, que son muchas veces deportes que la verdad es que no se pueden prevenir. Y lo otro que tenemos que observar con mucha atención es que en los decomisos de armas que se están haciendo en el mercado ilegal están apareciendo con fuerza hoy día otro tipo de armas, como armas que son armas construidas formalmente, pero que ingresaron ilegalmente al país. Entonces ya hay un mercado de armas que está operando en Chile y ese mercado de armas no se va a restringir porque restringamos a las armas legales. Es un mercado distinto. Efectivamente, fronteras, trabajo coordinado con fronteras, policías en las fronteras mirando hacia adentro, no solo mirando lo que sale de Chile para tratar de evitar que los mercados internacionales encuentren droga en los containers chilenos, por ejemplo, que hay mucho esfuerzo. No, tenemos que volcar el esfuerzo en las fronteras, en las aduanas, para ver lo que está entrando al país. Y también las armas de fogueo, que ya es evidente y en los decomisos aparecen muy frecuentemente que esas armas de fogueo son transformadas y son habilitadas para el disparo. La trazabilidad de las balas también, que es otro tema que se está discutiendo, es muy importante también que se haga. Entonces, armas sí, o sea, parece razonable que se restrinjan, pero no es la mayor fuente de abastecimiento de los mercados ilegales. Daniel, hay preguntas en el estudio. Natalia, te vamos a escuchar de inmediato. Perfecto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Quisiera preguntarle por qué tan urgente Buenos días, Natalia. es la creación de un Ministerio de Seguridad propiamente tal. Sabemos que hoy día eso depende de la cartera de Interior, que tiene muchos otros frentes a los que hacer frente, valga la redundancia, y el presidente habla de un proyecto de ley para crear un ministerio únicamente de seguridad. ¿Va en la línea de lo que ocurre en otros países? ¿Es algo efectivo esa medida? Todas estas medidas van a ser efectivas en función de cómo se implementen. Primero, por supuesto que es necesario tener un ministerio que tenga una expertise mucho más profundo en materias de seguridad y que no esté sometido a los vaivenes de la agenda política. Y eso parece muy razonable. En segundo lugar, el Ministerio de Seguridad Pública opera a través de servicios o agencias. ¿Cuáles son las agencias del Ministerio del área de seguridad? Hoy día el Ministerio del Interior son las policías. Y si bien pensamos, por ejemplo, el Servio tiene una dependencia natural y total del Ministerio de Vivienda, las policías en su dependencia del Ministerio del Interior es un poco más desdibujada y tienen una cierta autonomía porque el Ministerio del Interior no ha sido capaz de ejercer el rol rector que tiene que ejercer sobre las policías. Entonces creemos que si se genera un Ministerio de Seguridad que primero planifica una estrategia transversal de seguridad, que no solo esté mirando lo que pasa en su área, en el área propia del Ministerio, sino también, por ejemplo, esté viendo la información que estamos recibiendo del Ministerio de Justicia, por supuesto, del Ministerio de Salud, cuando vemos que hay consumo problemático de alcohol y drogas, por ejemplo, en cierta población, cómo podemos hacer vínculos con ellos para prevenir la comisión de delitos, cómo podemos hacer vínculos con el Ministerio de Educación para ver niños que están dejando el colegio y, por lo tanto, hay la deserción escolar, que sabemos que es un factor de riesgo de inicio de carreras delictuales. Entonces, ¿cómo vamos haciendo que un ministerio que tenga una mayor independencia y presencia más activa en materia de seguridad puede ir también haciendo una coordinación interministerial, puede hacer que sea mucho más efectivo? Así que a nosotros nos parece que es una buena medida y que hay que empujarla con fuerza. Polo, te escuchamos. Gracias, Andrea. Daniel, ¿de qué manera se conectan las distintas expresiones, no solo de delincuencia, sino que en general de violencia en materia de seguridad? Y claro, está por supuesto la delincuencia común, estamos viendo algunas imágenes de encerronas, portonazos, etcétera, pero también está lo que ocurre en la macrozona sur o expresiones de violencia también en distintas ciudades, acá en Santiago, por ejemplo, algunas que usan como excusa, digamos, reivindicaciones de carácter político o social. Estamos frente a un todo, digamos, de expresiones de violencia en distintos tipos de manifestaciones. A ver, es difícil la pregunta. A ver, efectivamente, hoy día en Chile tenemos una situación mucho más violenta. De base, los delitos están siendo más violentos. Los delitos comunes que ocurrían anteriormente, que se robaba un auto que estaba estacionado en la vía pública, hoy día se roban a través de un portonazo o de una encerrona, y evidentemente son delitos que son sumamente violentos porque hay una interacción entre el delincuente y la víctima que hace naturalmente que ese delito escale en violencia. Para poder atacarlo y para poder hacer un diagnóstico correcto de qué está pasando con los delitos, tenemos que empezar a diferenciar los tipos de delitos. Hay delitos que son mucho más dañinos que otros y nosotros los metemos todos en un mismo saco con estos delitos de mayor connotación social, donde mezclamos desde hurto hasta un homicidio, y si no lo disgregamos no vamos a poder tener nunca un diagnóstico muy claro.
Ahora, con respecto a lo que está pasando en la macrozona sur, lo que nosotros recomendamos es que se haga una división y que aunque pareciera que hay vínculos, por supuesto, entre mercados delictuales que están operando en Santiago con el robo de madera, por ejemplo, porque la madera no es que cuando se robe se venda en el sur, eso evidentemente se traslada y se vende en otros lugares de la ciudad. Cuando vemos que en el barrio Meix muchos de los productos que se están vendiendo son productos robados también o productos que han ingresado ilegalmente al país, entonces también están vinculados a bandas delictuales. Cuando vemos que los automóviles que se están robando en la calle también antes aparecían en una cantidad importante porque eran usados para cometer otros delitos y hoy día no están apareciendo y por lo tanto se están exportando o se están desarmando o clonando para venderlos en Chile nuevamente, vemos que en cada uno de esos sectores hay un mercado ilegal que está operando. Y por eso que nos parece que es muy necesario el atacar a los mercados ilegales, al crimen organizado. Porque ese crimen organizado evidentemente tiene el poder para poder hacerse de las armas de fuego que son necesarias para operar, tanto internacionalmente como ya decíamos, directamente a través de importaciones ilegales, no necesariamente desde el mercado legal en Chile, pero además es capaz de aplicar una condición de violencia muy importante y que tiene que ser atacado con mucha fuerza. Entonces creemos que sí hay un vínculo, pero que hay que atacar cada uno de los problemas separadamente y en particular ser muy claro en identificar cuáles son las bandas que están operando para poder desarticularlas. Bien, le agradecemos a Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, por el tiempo y la entrevista para desglosar estos anuncios en materia de seguridad que algunos ya califican como débiles, como insuficientes, siempre son parte de las críticas, pero queda mucho por hacer en definitiva. Es un tema que aparece como prioritario, como urgente y un tema, por supuesto, que es el primero que interesa a toda la ciudadanía. Con justa razón también, Andrea. Muchas gracias por todos los detalles. Gracias también a Daniel por la entrevista. Buenos días.